Bienvenidos a un video más de Ansus Media. Yo soy Poncho Heflik y si te interesa el contenido de salud mental, emocional o energético, estás en el lugar correcto. Y hoy vamos a continuar nuestra conversación sobre el déficit de atención en adultos. Pero primero un par de mensajes parroquiales o aquelárricos, no sé cómo sería la versión no religiosa de esos mensajes, pero bueno, como probablemente podrán notar, estoy en un lugar un tanto diferente de la última vez que grabé un video y en este lugar soy muy feliz, pero estoy muy cerca de la calle, entonces seguramente se va a escuchar el caos del perro que ladró, que si la vecina gritó, va a pasar la basura, el gas, absolutamente todo y pues ni modo. Es lo que hay y esperemos que nos podamos concentrar bien en lo que estamos conversando en estos mensajes para no distraernos tanto por esos ruidos. Pero bueno, quería dar primero ese pequeño disclaimer al respecto. Y bueno, donde nos quedamos en nuestra conversación sobre el déficit de atención en adultos, terminamos en el último video de platicar sobre los criterios y los rasgos, específicamente sobre el tema de la falta de atención. Pero bueno, el déficit de atención e hiperactividad tiene este otro componente de hiperactividad que no hemos discutido y que es el objetivo del video de hoy. Y bueno, hiperactividad, cuando lo decimos así coloquialmente, normalmente solemos pensar en niños que están corriendo por todos lados y haciendo un desmadre, los típicos niños que van a una boda, que los papás llevan a una boda a pesar de que les dijeron que no llevaran niños y están corriendo en la pista mientras está el vals y son así como el caos hecho persona. Y la realidad es que los niños ciertamente se puede ver así o es uno de los diferentes criterios o una de las diferentes manifestaciones, pero en adultos no necesariamente se ve igual. Entonces, bueno, primero que nada necesitamos aclarar que al final en un diagnóstico es posible tener falta de atención sin hiperactividad o hiperactividad sin falta de atención. O sea, no necesariamente van juntos, pero sí en una mayoría de los casos va a haber muy probablemente síntomas de una de las categorías y de otra de las categorías en mayor o menor medida. Entonces, bueno, ya brincándonos esa breve introducción, vamos platicando sobre la hiperactividad y el primer criterio. El primer criterio de hiperactividad en adultos tiene que ver con la incapacidad de estarse quieto. Ahora, es bien importante mencionar que la manera en la que un adulto maneja o expresa esos síntomas sí va a ser diferente a la de un niño, porque como ya habíamos dicho, pues a lo mejor el niño sin tanto aprendizaje ya cultural, madurez, etcétera, probablemente sea presa de esos instintos hiperactivos con más facilidad. Y en los adultos, pues es más raro ver a un adulto de repente corriendo sin motivo ni razón, pero seguramente van a ser estas personas que todo el tiempo tienen que estar moviendo alguna parte del cuerpo. Entonces ya sea que están moviendo mucho el pie de arriba para abajo, o las manos, o se agarran mucho el cabello, o sea, hay como alguna expresión de movimiento físico, aún en momentos donde en teoría uno está calmado o sentado, no sé, a lo mejor viendo alguna película o descansando y tiene que haber como esta señal de movimiento físico y que muchas veces además es involuntario. O sea, no es algo que la persona está diciendo en ese momento, déjame jugar con mi cabello. Simplemente sucede o déjame así temblar el pie como tambor de Bambi. Tal cual es como esta necesidad de moverse, de movimiento tal cual físico. Otra forma en la que se puede expresar es tal cual estas personas que han conseguido una vida muy movida. Son personas que van al gimnasio en la mañana y luego van y hacen de comer, luego se van a trabajar y normalmente van a trabajar en algo o pueden trabajar en algo que les requiera movimiento o pasar de esta oficina a aquella o que si la junta allá y luego con el cliente acá. O sea, van a hacer estas actividades muy cambiantes y también es posible que escuchen de su entorno comentarios como es que yo no sé cómo haces tanto o cómo alcanzas a hacer tantas cosas en tu día o por qué siempre tienes tantas cosas que hacer. O sea, como que hubiera un entendido desde fuera, de la gente que nos percibe desde fuera, que hacemos muchas cosas. Entonces,
puede que sean cambios de actividades radicales o dentro de la misma actividad hacer muchas cosas diferentes, pero finalmente se traduce en esta actividad todo el tiempo. Y muchas veces, si por ejemplo alguien está con nosotros y va a pasar el día con nosotros, sí puede ser personas que terminen agotadas de seguirles el paso a ustedes en su día normal, a pesar de que para ustedes simplemente fue un día más. Entonces, esta cantidad de actividad o de velocidad en las actividades o de repetición en las actividades normalmente cansaría a otras personas, y personas con hiperactividad pues justamente pueden mantener como esos periodos siempre y cuando se mantengan bien saciadas como esas necesidades de estímulo, de cambio de actividades y demás. Entonces, si eres una de esas personas que de repente les reclaman que hacen demasiado o incluso que caminan muy rápido, puede que sea uno de los síntomas de hiperactividad. Ahora, ya habíamos platicado de que el déficit de atención e hiperactividad tiene que ver con la forma de procesar la información en el cerebro y la forma en la que sensorialmente recibimos y traducimos esa información. De esta forma quiere decir que los estímulos pues están siendo procesados a determinada velocidad. Y entonces uno de los síntomas más comunes de hiperactividad son personas que hablan mucho. Y no solamente como personas muy platicadoras, creo que justamente se puede medio perder la línea un poco ahí, sino personas que constantemente necesitan estar hablando y tal cual fuera como descargando la información de su cerebro hacia su boca constantemente, como en esa rueda de hámster de simplemente estar dando información. Y por ejemplo, esto se suele traducir en conversaciones como personas que siempre tienen datos súper específicos y súper curiosos sobre alguna situación, ¿no? O sea, pueden estar hablando de lo que sea y de repente esta persona les dice así de que, ay, ¿saben que en Plutón hay 5,000 cráteres de no sé cuánto tamaño y un gas que nadie sabe cómo se llama? O sea, como información súper específica y que a lo mejor está lejanamente relacionada con el tema, pero que simplemente fue como que le dieron descargar y en ese momento le dieron play a la información. Entonces, insisto que no es solamente como una persona carismática o platicadora, sino tal cual que habla y habla y habla y todo lo que piensa lo va procesando y lo va expresando. Y en este sentido, también se expresa un poco de la impulsividad o la falta de prudencia. Yo de pronto tengo una historia muy chistosa con Sol, donde alguna vez íbamos los dos juntos a recoger no me acuerdo, algo que le iban a entregar a casa de una amiga suya, pero yo no conocía a esa amiga, jamás en mi vida la había visto, no sabía quién era, o sea, realmente no tenía nada de contexto. Y entonces, cuando Sol le marca para decirle que ya estábamos cerca, a mí, no sé, me salió del alma. Después les platico la historia completa porque hay más cosas chistosas que pasaron. Pero el caso es que cuando le contesta a la amiga, yo grito así de la nada, como si hubiera sido poseído por no sé qué. O sea, le gritó a la amiga que Sol se había hecho del baño en el carro y que por eso no se podía bajar a recoger el paquete o lo que sea que íbamos a recoger. Entonces, pero le digo a Sol, y estuvo muy chistoso porque la amiga se rió y fue un momento ameno. Pero ciertamente pues yo no conocía a esta persona, no sabía si iba a ser alguien que iba a cooperar con ese humor o no, o con la broma. Y genuinamente yo no recuerdo que haya pasado por mi cabeza y haya pasado como ese caminito del filtro de decir, este es un momento prudente para hacer este comentario o este no es un momento prudente para hacer este comentario. Simplemente fluyó. Y esa parte de impulsividad o de bajar la información directamente es uno de los síntomas de hiperactividad. Otro de los síntomas que va muy de la mano con esto de las conversaciones y la interacción humana es que muchas veces las personas con hiperactividad van a completar las frases o a responder las preguntas incluso antes de que terminen de hacerlas. O si de pronto escuchan que alguien va expresándose más o menos lento a su criterio o que no alcanza a completar la idea, va a ser esta persona que les va a ir dando opciones de palabra. Porque tiene tantas opciones, tiene tantas ventanas abiertas en su explorador de internet mental que tiene 1000 opciones de palabras para completar la idea o la noción que alguien está intentando compartir. Y desde ahí es como ir un paso adelante en la conversación.
Y a veces eso se puede percibir como que la persona no está poniendo atención o que está juzgando la conversación. Si bien es una opción, en realidad es que justamente como toda esta estimulación mental y la manera en la que el cerebro reacciona a la conversación, pues a veces iba ese paso adelante, y entonces justo como intenta mantener este ir y venir de la conversación y que fluya y que sea constante y demás, probablemente no sea una persona que esté muy cómoda con silencios o con pausas, porque aunque digamos verbalmente exista una pausa o haya algún momento donde dos personas no estén interactuando, no estén hablando, su cerebro jamás tiene ese momento de pausa, entonces probablemente va a querer llenar ese espacio con lo primero que salga y sea capaz de interrumpir o de cortarle la idea a alguien por expresar lo que tiene en la cabeza antes de que se pierda por allá en el limbo del olvido, y entonces este es otro de los síntomas. Uno de los síntomas de hiperactividad que me da mucha risa porque me identifico 100% es la incapacidad de esperar un turno. Entonces somos personas que si vamos al banco y vemos 5 personas adelante de nosotros, nos vamos a retirar con nuestra dignidad intacta y mejor vamos a esperar otro momento donde no tengamos que esperar tanto. O si queremos comer en un restaurante y hay mucha gente esperando, probablemente no vayamos a hacer esa fila. O incluso, por ejemplo, si hacen pedidos en línea y el pedido dice va a llegar en 10 días, cada uno de esos 10 días van a estar checando, a ver ya viene en camino, a ver ya salió, a ver dónde está, ya salió de la aduana, ya se recibió en no sé dónde. O sea, a pesar de que desde el día 1 se supo cuándo iba a llegar el paquete, esta incapacidad de esperar es muy prevalente en personas con hiperactividad. Y justamente, o sea, se puede expresar en el área de la vida que sea, en el trabajo, en la escuela, en salidas sociales. O sea, a final de cuentas, esta incapacidad de esperar es fuerte. Y también por eso muchas veces no planean muchas cosas con mucha anticipación. Entonces, por ejemplo, son personas que si tú les dices que se van a ir de viaje o que planeen un viaje en 6 meses, probablemente se va a esperar al último mes antes de realmente planearlo o de realmente considerarlo, porque todo el tiempo antes de eso, si ya está planeado, ya tiene una fecha, ya es algo como que está esperando muchísimo, cada uno de esos días va a ser una tortura de esperar ese gran momento que han estado soñando o deseando pasar. Entonces, si de pronto conocen a estas personas que dejan esos planes de vacaciones o de hobbies de último momento, o que a lo mejor no pueden ni siquiera planear una cita, ¿no? Para la próxima semana o una reunión con amigos. Muchas veces tiene que ver con esto, con que de pronto se genera esta expectativa y no nos gusta esperar. Y el último de los criterios, que tiene que ver con hiperactividad, pero también va muy acompañado de impulsividad, es que muchas veces, como justo no hay todo este procesamiento, esta planeación, este poder esperar y demás, es muy probable que personas con hiperactividad también se vean involucradas en situaciones de alto riesgo sin realmente pensar mucho en su seguridad. Entonces seguramente les va a costar menos trabajo, no sé, subirse a todos los juegos súper extremos porque no hay esta planeación o hacer esta pausa para ver cuáles pueden ser las consecuencias y demás. Puede que sean personas que les atraigan naturalmente deportes extremos, deportes de alto riesgo, porque justo es como esa sensación de adrenalina, pero sin este miedo de todo lo que pudiera pasar al practicar esas actividades. O incluso puede incluir situaciones de alto riesgo como relaciones sexuales sin protección, como drogas, beber demasiado. O sea, si este criterio es un poco ya más pegriloso, como diría nuestra querida Wendy, porque justo tiene que ver con esa incapacidad de hacer esta pequeña pausa antes de tomar decisiones importantes. Ahora, este último criterio no necesariamente
está siempre llevado a ese extremo, pero sí seguramente va a ser gente como con menos precaución en general. O sea, a lo mejor no se va a aventar de paracaídas, pero no tiene un problema subiéndose a un carro y no poniéndose el cinturón. O no le agüita tanto que la rueda de la fortuna esa de la feria que tiene 5,000 años está más oxidada que su alma. O sea, a final de cuentas son como estas pequeñas cosas en el día a día que a lo mejor otras personas los detendrían de hacer las cosas, y para ellos no es solamente que las vean y no las identifiquen o no les importen, sino que tal cual nunca pasa por la lista de los filtros que los llevan a tomar ciertas decisiones. Entonces, bueno, estos son los criterios completos para hiperactividad en adultos. Como podrán ver, si son muy diferentes a los niños. Y a veces como esta madurez o esta pues presión social de comportarnos de cierta manera ya nos ha dado muchas herramientas para lidiar con esa hiperactividad, pero pues muchas veces ha tenido que ser a costa de justo tenernos que entrenar en formas distintas de hacer las cosas, en cuáles son las expectativas de las personas a nuestro alrededor, etc. Entonces, pues ya saben cómo identificar estos criterios, y como les dije en el video anterior, esto es solamente como una guía muy a grandes rasgos de cómo se puede ver esto. Cuando lo combinamos con otros criterios de nuestra vida, otros contextos, posiblemente otros traumas que podamos traer, no son necesariamente tan fáciles de identificar como lo estamos platicando aquí ahorita, y es muy importante que no consideren este video como un diagnóstico bajo ninguna circunstancia, pero de pronto si les suenan estos síntomas, los del video pasado, pues asegúrense de contactar con sus especialistas en salud mental, en salud neuronal, para poder hacer un diagnóstico y entonces iniciar un plan o un tratamiento que les ayude a manejar estos síntomas si ustedes se dan cuenta que están estorbando en su día a día o les están teniendo alguna implicación incómoda. En la descripción les dejo algunas opciones, algunos contactos, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.